refrigeración. Buenas noches, ok, pueden proceder. Nuestros integrantes son Lisbeth Catacora, María Belén Cumo, Rolando Condori y Ángela Yosel. Somos el grupo 7. Siguiente página. Dame un rato, María, tengo problemas con técnicas. Ahora sí, María, por favor. Adelante, por favor. Como objetivo general tenemos analizar la deposición de agua de refrigeración y la composición del sistema de refrigeración para garantizar un funcionamiento eficiente, prevenir daños de los equipos y prorrogar su vida útil. Como objetivo específico tenemos identificar las principales componentes químicos y físicos presentes en el agua de refrigeración que contribuyen a la formación de depósitos. Siguiente página. Introducción. La deposición de agua de refrigeración es un proceso fundamental. Esto se refiere a la acumulación de sólidos minerales o contaminantes en las superficies con motores de enfriamiento, intercambiadores de calor o condensación. Siguiente página. La deposición de agua de refrigeración es ampliamente utilizado en el sistema ya que tiene una facilidad de manejo en la alta capacidad. Tenemos 3. Lo que es la corrosión, formación de incrustaciones de minerales, crecimiento bacteriano. ¿Qué es la corrosión? Es una reacción química entre el agua y los materiales de sistemas agravadas por el oxígeno disuelto o contaminantes. Incrustación es un depósito formado por minerales que precipitan el agua de tuberías o recipientes. Suelen ocurrir en sistemas donde se utiliza agua para procesos de enfriamiento, calentamiento o transporte, especialmente como el agua. Contienen una alta concentración de minerales disueltos como magnesio, calcio y otros. En el crecimiento bacteriano son las bacterias, algas o hongos que pueden proliferar en el sistema si no se controlan. Siguiente página, por favor. Según NALCO, estos se componen como 3 factores que son el triángulo, que pueden afectar negativamente el rendimiento del sistema si no se controlan adecuadamente. Esto implica implica que la gestión adecuada de uno de los factores es crucial para mantener la eficacia del sistema. Tenemos aquí 3. La corrosión puede afectar la corrosión
debilitar las estructuras del sistema de refrigeración, puede liberar las partículas que contribuyen a la formación de incrustaciones. Y las incrustaciones pueden afectar de forma de la acumulación de minerales y entre otros depósitos. Estos pueden obstruir el flujo de agua, reducimiento de eficacia térmica. En cuanto a la contaminación biológica, se presencian microorganismos, pueden causar bioincrustaciones. Estas pueden agravar la corrosión y contribuir a la formación de incrustaciones. Siguiente página, por favor. Como consecuencias de la deposición son incrustaciones minerales. Esto se refiere que son comunes en el sistema de enfriamiento donde el agua se calienta o Hola. Le hemos perdido, creo, a su compañera, ¿no? ahora sí. Como en contaminación biológica nos tenemos a la presencia de microorganismos, pueden causar bioincrustaciones. Siguiente página, por favor. En formación de cristales tenemos lo que es la nucleación y crecimiento. En nucleación tenemos es el proceso inicial donde se forma un pequeño grupo de moléculas, donde estos existen dos, que son los homogéneos y heterogéneos. Homogéneos ocurren cuando los átomos o moléculas se agrupan en el líquido, formando un núcleo cristalino en el cual el lugar dentro de la sustancia. Y en heterogéneo se da cuando la molécula se agrupa sobre una superficie, cuando una partícula de polvo. Generalmente esto ocurre cuando en altas temperaturas. En el crecimiento, una vez formado el núcleo comienza el crecimiento. A los átomos incorporan un núcleo ampliando su estructura cristalina. Puede ser controlada por dos factores. Tenemos la factor difusión y la temperatura. La difusión es que se mueve en la solución y la temperatura es a mayor temperatura, mayor crecimiento. Los factores que afectan a la formación de cristales tenemos la temperatura y concentración de sólidos. La temperatura, mayor crecimiento. En sólidos disueltos tenemos cuando el agua se refrigera o se calienta, en la torre de concentración de sólidos disueltos aumenta. En caso de que esta solución se sobresature debido a la pérdida de agua, los sales y los minerales comienzan a precipitar y formar depósitos de sólidos, lo cual esto se adhiere a la superficie interna de los intercambiadores de calor o tubo. Siguiente página, por favor. Los factores que afectan a la formación de incrustaciones tenemos a la concentración, es la acumulación de compuestos escasamente solubles, y dos en cambios de pH, eliminación del dióxido de carbono del agua, amortiguando con carbono. Fugas de proceso pueden causar incrustaciones y aumentar el pH. La calidad de agua se presenta el crecimiento suspendido en el agua pueden aumentar la potencial de la descomposición. Siguiente página, por favor. En el papel de la temperatura vemos, la temperatura es un factor determinante en la deposición, ya que esto influye a la solubilidad de sales y a las condiciones para la formación de incrustaciones. El control adecuado de la temperatura es esencial para evitar problemas operativos. Va a continuar mi compañera.
¿Quién sigue? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, les voy a explicar sobre la formación de incrustaciones, la corrosión del agua. Bueno, estas limitaciones incluyen los efectos de la temperatura y la fuerza iónica, la solubilidad de otras especies formadoras de incrustaciones, los efectos de los complejos solubles. Para los sistemas nuevos que se debe utilizar un pH que está previsto y basado en el agua. Se hacen suposiciones simplificadoras sobre el equilibrio de carbonatos. Siguiente diapositiva, por favor. Disposición de suciedad. Las incrustaciones pueden tener diversas causas, como pueden ser los sólidos suspendidos, la contaminación orgánica, yeso y magnesio, productos de corrosión, productos de tratamiento y crecimiento microbiano. Siguiente diapositiva, por favor. Fuerzas atractivas y repulsivas. El tamaño de la partícula, su densidad y la carga superficial son factores clave para determinar si se produce aglomeración. Las cargas electrostáticas. Siguiente diapositiva, por favor. Sistemas de agua de refrigeración. Cuando se encuentra sílice o silicato en agua o en un depósito, los resultados de análisis se informan como dióxido de silicio, independientemente de si el compuesto presente es sílice o silicato. Siguiente diapositiva. Silicatos de magnesio y aluminio. El silicato de magnesio es una incrustación vítrea muy tenaz que resulta difícil de eliminar, excepto mediante métodos de limpieza, ya sean mecánicos o químicos, extremos. La precipitación del silicato de magnesio está muy influenciada por el pH. Siguiente diapositiva. El fosfato de calcio. El fosfato de calcio, al igual que el carbonato de calcio, presenta una solubilidad inversa con el aumento de la temperatura y se vuelve menos soluble a medida que aumenta su pH. La contaminación de calcio, ortofosfato y la temperatura y pH elevado favorece en una gran medida la deposición de fosfato de calcio. Siguiente diapositiva, por favor. Depósitos de zinc. Los iones de zinc disueltos son eficaces para inhibir la corrosión, en particular en el caso del acero y el yeso fundido. Sin embargo, los iones de zinc pueden precipitarse y contribuir a la corrosión. Siguiente diapositiva. Polifosfatos de calcio. Los polifosfatos de calcio se han utilizado en el tratamiento del agua durante muchos años, pero ahora se utilizan con menos frecuencia debido a problemas ambientales y de prevención. El fosfatos de yeso. El fosfato fésico rara vez se observa como una incrustación pura de solo yeso y fosfato, sino a menudo como una mezcla con otros minerales o sólidos suspendidos. Este mineral se encuentra normalmente en sistemas tratados con fosfato,
cuando el hierro está presente en niveles altos en el agua de deposición. Al igual que, magnesio. Al igual que el hierro soluble, el magnesio se encuentra en algunas fuentes de agua subterránea. A diferencia del hierro, en algunas fuentes de agua de los ríos se puede encontrar magnesio soluble. El magnesio no se oxida fácilmente con el oxígeno disuelto, pero sí lo hace con el cloro y el hipoclorito, lo que provoca un precipitado en los sistemas de refrigeración. Va a continuar mi compañero. Bien, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Me presento, mi nombre es Lisbeth Catacora Condori y voy a continuar con el tema 2 que lleva por título Corrosión en el sistema de enfriamiento. Bien, para empezar, Perdón, ingeniero. ¿Quién te ha antecedido? Ángela. Jocelyn. Ok, una pregunta, Ángela, antes de que empieces tú, Lisbeth. Y Lisbeth, Ángela, ¿me escuchas? Sí. A ver, en base a todo lo que has explicado, entonces, ¿qué significará el ensuciamiento en las torres de enfriamiento? Se refiere a la acumulación de materiales en la materiales no deseados en la superficie en las superficies internas de las cisternas, puede ser. ¿En dónde? De las cisternas. De los sistemas como los intercambiadores de calor. Sí, yo creo que sí. No estás segura. No. Ya. Ok, el ensuciamiento es, bueno, casi te has acercado. No ocurre cuando los materiales insolubles, suspendidos, sólidos, aceites, productos de corrosión, etcétera, se acumulan en la superficie de todo el sistema, ¿no? Básicamente en los intercambiadores de calor. Entonces, ¿qué efecto causa esto? Reduce la eficiencia térmica del sistema. No hay un buen intercambio térmico, por tanto, no alcanzamos los parámetros de procesos requeridos. Y por eso estudiamos esto, ¿no? Dale, gracias. La siguiente persona, ¿quién va a exponer? Bien, continuando, debemos saber qué es la corrosión, ¿no? Se refiere al daño que sufre el material generalmente metálico de las tuberías, radiadores, intercambiadores de calor y otros componentes debido a la interacción con el medio ambiente interno, que generalmente este está expuesto por el agua, anticongelante y otros fluidos. La corrosión devuelve los metales procesados como el acero, el zinc, el cobre, a sus estados de óxidos nativos como compuestos químicos. Bien, para saber qué es el óxido nativo. Bien, es una capa delgada de óxido que se forma de manera espontánea sobre la superficie de ciertos materiales cuando están expuestas al aire o a la humedad. Como podemos observar en la imagen, se ve una tubería y ahí se ve de color naranja la corrosión, donde se ve que esta capa sirve como una barrera protectora que previene que el metal siga oxidándose de manera más profunda
protegiéndolo de la corrosión adicional. Bien, los materiales más comunes en el sistema de enfriamiento. Los 4 más comunes son el acero al carbono, aleaciones de cobre, acero inoxidable, acero galvanizado. El acero al carbono es un material común en los sistemas de enfriamiento. Es susceptible a la corrosión, especialmente en presencia de oxígeno y agua. Aleaciones de cobre, como el latón y el bronce, también son propensas a la corrosión, pero son más resistentes al acero al carbono. El acero Mauricio, inoxidable. tu cámara si puedes activar, por favor. Perdón. Si puedes activar tu cámara, no te vemos. Estoy activada ya. No sé si se me ve. Ya, continúa, por favor, continúa. Ya, bien, continuando. Acero galvanizado, ¿no? El acero galvanizado está recubierto con zinc, ofrece mayor resistencia a la corrosión, pero puede ser susceptible a la corrosión galvánica. Bien, el proceso de corrosión, ¿no? Dentro de este proceso se pueden involucrar reacciones de oxidación como reducción, reacciones físicas o una combinación de ambas. Los 3 pasos que se siguen son el modelo de célula local. Se basa en la formación de pequeñas celdas electroquímicas en la superficie del metal. Las reacciones anódicas. Estas reacciones amplían la pérdida de electrones por parte del metal, lo que lleva a la formación de iones metálicos. Reacciones catódicas. Estas reacciones implican la ganancia de electrones, como el oxígeno, el hidrógeno y iones metálicos. Bien, a continuación voy a dar a conocer el proceso de corrosión. Como podemos observar en la imagen, tiene un electrolito que vendría siendo el agua y este existe alrededor del aire. Como ya sabemos, la corrosión es una reacción electroquímica que se da en el área del metal. Se forman 2 secciones, una anódica y otra catódica. En la reacción anódica ocurre el proceso de oxidación, que es la pérdida de electrones en el metal. Por otro lado, en la región catódica ocurre el proceso de reducción, que es la ganancia de electrones. Sin embargo, este fenómeno puede ocurrir sin un electrolito que provea los reactantes. Los productos de corrosión también permiten que el flujo de los electrones, si bien un electrolito es un líquido que contiene iones y que son minerales, van conduciendo a los electrones. Todo comienza por la inestabilidad termodinámica del metal, que se encuentra en un ambiente propicio para oxidarse. En la región anódica, el fierro de óxido de fierro 2 libera 2 pares de propicio de electrones que viajan a la región catódica y el fierro 2 más resulta de la oxidación y estas se encuentran en una solución acuosa. El fierro también tenemos el oxígeno, como se puede observar, se encuentra en el agua, entonces va a ocurrir una serie de reacciones que va a propiciar la herumbre, que es el óxido de 3-hidrato, debido esto al electrolito. Por otro lado, la región catódica recibe un par de electrones de la región anódica, y estos aportan para realizar la reacción de reducción formándose en agua líquida. El metal de la región catódica en este caso solo sirve para transportar electrones y va en medio
acuosa para recalcar que estas reacciones se dan únicamente en la interfase del metal, esto debido al contacto que tiene. Reacciones secundarias. Son reacciones que ocurren después de las reacciones anódicas y catódicas. Estas reacciones pueden contribuir a la formación de productos de corrosión y afectan a la tasa de corrosión, ya sean a los metales ferrosos, formación de óxidos, hematita y magnetita. Tipos de inhibidores. Existen varios tipos de inhibidores que evitan que se corroan el metal. Como podemos observar, tenemos los cinco más importantes, que son los inhibidores de oxidación, inhibidores de corrosión pasivos, inhibidores de corrosión catódico, inhibidores de corrosión anódico e inhibidores de corrosión orgánicos. Paso la palabra a mi compañero. Muy buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches, compañeros. Yo voy a continuar con la exposición sobre factores que influyen en la erosión. Hay una serie de parámetros que afectan la aparición de corrosión, así como la velocidad de la misma, ajustando el funcionamiento del sistema, en consecuencia que puede reducir significativamente la corrosión del sistema. En conservaciones puede reducirse significativamente. En aquí, la química del agua, la presencia de ciertos iones como los halogenoides aumenta la corrosión. La concentración de oxígeno disuelto también es crucial. En los halogenoides y oxidantes, como el cloruro y el bromato, son altamente corrosivos. Otros oxidantes como el peróxido de hidrógeno también puede acelerar el proceso de corrosión. En los gases disueltos, el oxígeno disuelto en el agua es un factor clave. ¿Perdón? Como el dióxido de carbono puede acidificar el agua y acelerar el proceso de corrosión. En la temperatura influye directamente la velocidad de las reacciones químicas en aumento a la temperatura, generalmente acelerando la corrosión. Siguiente diapositiva, por favor. Está bien. La velocidad de flujo puede influir en la corrosión. Los flujos rápidos pueden causar corrosión por erosión, mientras que los flujos lentos pueden favorecer la formación de depósitos y la corrosión localizada. En los factores de configuración, la geometría del sistema, las uniones de juntas soldadas o las zonas de flujo turbulento pueden crear diferentes en la concentración del oxígeno, favoreciendo la corrosión localizada. En el punto de los depósitos, la acumulación de depósitos en la superficie metálica puede crear condiciones de corrosión localizada. Los depósitos pueden atrapar soluciones ácidas y crear celdas de concentración. Siguiente diapositiva, por favor. En los tipos de corrosión, tenemos la corrosión uniforme, corrosión por picadura, corrosión localizada y la corrosión galvánica. La corrosión uniforme afecta a la superficie del metal de manera uniforme como un ácido en la forma más común y predecible de corrosiones. En la corrosión por picadura se caracteriza por agujeros profundos y pequeños que se pueden formar en la superficie del metal, en un tipo de corrosión localizada, que puede ser muy peligrosa. La corrosión localizada es la corrosión que se produce en áreas específicas del metal, como los bordes, las esquinas o bajo de los depósitos. La corrosión galvanizada se produce cuando los metales diferentes están en contacto en presencia de electrolitos. En metales menos nobles
se coree más rápido. Siguiente diapositiva, por favor. La corrosión por grietas se produce por grietas o hendiduras donde el oxígeno es limitado. Las condiciones de corrosión son más agresivas en estas zonas. La corrosión por picadura, esa característica es por agujeros profundos y pequeños que se forman en la superficie del metal, en un tipo de corrosión localizada que puede ser muy peligrosa. Siguiente diapositiva. Concentración de celdas de concentración. En esta parte se produce cuando hay diferentes en la concentración de iones en la superficie del metal, lo que crea una corriente eléctrica que provoca corrosión. El segundo punto está la diferencia de la concentración que puede ser causada por la presencia de depósitos, grietas o flujos turbulentos. La corrosión en celdas de concentración puede ser un problema significativo en sistemas de agua de enfriamiento, en áreas como en flujos turbulentos o depósitos. La tuberculación, como uno podríamos ver la formación, se caracteriza por la formación de módulos o protuberancias en la superficie del metal. Estas protuberancias están compuestas por óxidos metálicos y otros productos de corrosión. El impacto, la tuberculación puede reducir la eficiencia del sistema de agua de enfriamiento. En la prevención se puede prevenir mediante el control de la química del agua, la limpieza regular de las tuberías y el uso de inhibidores de corrosión. En conclusiones y recomendaciones, Ingel, la conclusión es: la corrosión es un problema complejo que requiere un enfoque disciplinario para su gestión. Es esencial identificar los factores que influyen en la corrosión de un sistema específico y aplicar medidas de prevención apropiadas. Entre las recomendaciones se pueden encontrar como por ejemplo, controlar la química del agua para mantener un pH, una conductividad adecuada, realizar inspecciones y mantenimientos regulares para detectar la erosión de etapas tempranas, implementar un programa de limpieza e eliminación de depósitos, utilizar inhibidores de corrosión para proteger la superficie metálica. Siguiente diapositiva. Inge, eso sería nuestra explicación, Inge, en total como grupo, Inge. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos hablado en estos dos capítulos de control de calidad de agua de enfriamiento y hemos hablado de corrosión, ¿no? O sea, es bien importante conocer qué aspectos influyen primero en la calidad de agua de enfriamiento. Ustedes saben que tenemos una planta, una torre de enfriamiento, y esa torre de enfriamiento envía agua a los intercambiadores de calor. En la anterior clase hemos hablado de los tipos de intercambiadores de calor que hay, ¿no? Entonces envía y esa agua vuelve más caliente. Y esa agua tiene que hacer ciclos, varios ciclos de trabajo, como 10 antes de, digamos, de que esa masa de agua se pueda purgar o evacuar, ¿no? Entonces es importante ahí el control de la calidad de agua y el control de la corrosión en los equipos. Esos son los capítulos que hemos hablado hoy y sus compañeros nos han hablado, ¿no? Entonces, vamos a habilitar, a ver, son 4 personas en este grupo, ¿no? Vamos a habilitar una ronda de preguntas. Los que quieren preguntar, por favor, levanten la mano. Que adelante, Mariela.
Buenas ¿Vas noches, a preguntar, María? ingeniero, compañeros. Bien, mi pregunta es, ha estado hablando mucho de la incrustación y quisiera saber qué significa incrustación, qué significa nucleación y por qué afecta la concentración en la torre de enfriamiento. Ok. Disculpa, compañera Mariela, ¿será que puedas repetir la pregunta? Mi pregunta era, ¿qué significa incrustación? ¿Qué significa nucleación? ¿Y por qué la concentración afecta en la torre de enfriamiento que han hablado? Adelante, por favor, grupo, tiene 10 segundos para responder. Respondiendo a la pregunta, la incrustación se refiere a la formación de depósitos de sólidos. Y nucleación es el proceso inicial en el cual se forman pequeños cristales. Como había hablado, existen dos, lo que son los homogéneos y heterogéneos. Que los homogéneos son cristales que forman espontáneamente en la solución y los heterogéneos son los cristales que se forman en superficies sólidas, como en tuberías o intercambiadores. ¿Quieres acotar algo más, Mariela? Sí, mi otra pregunta era, ¿por qué la concentración afecta en la torre de refrigeración? Bien, compañera, respondiendo a tu pregunta, es que al evaporarse el agua, los sólidos disueltos aumentan en proporción a lo que incrementa, ya sería la probabilidad de sobresaturación y nucleación. Y esto genera depósitos que reducen la eficiencia térmica y obstruyen el flujo del agua. En sí, esto aceleraría el proceso. Ok, gracias. ¿No vas a aportar nada más, Mariela? Bueno, adelante, César. Bueno, buenas noches, Inge. Buenas noches, compañeros. La pregunta era, ¿cuáles de las corrosiones son más peligrosas en una planta y cómo se le puede evitar? Una de las corrosiones más peligrosas que se puede presentar en una planta, estuviéramos hablando de la corrosión por picadura, ya que eso, en esa parte, entra más que todo en tipos de juntas de la soldadura. Por picadura, en ahí se puede empezar a hacer por el fluido que va pasando, por el líquido de las partículas de agua, se pueden ir quedando y pueden empezar a hacer una grieta para luego de ahí romperse. En simples palabras, corroerse y dejarle un gran hueco. Y eso se puede evitar siempre manipulando el equipo, bueno, teniendo una buena manipulación del equipo. Implementando tal vez, Ya. compañero César, sería la corrosión por picadura y la galvánica. La picadura, ya que esta forma pequeños agujeros localizados en presencia de cloruros y esto provoca fugas rápidas y fallas graves. ¿Cómo se puede evitar, no?
sería un control del ciclo de concentración. También podría ser el uso de inhibidores de incrustación, ya sean las aminas, un control del pH, el tratamiento de agua y el monitoreo constante. ¿Listo, César? Sí, Inge, está bien la respuesta. Rudy, por favor. Muy buenas noches, Rudy Flores, ingeniero. López. Disculpar. Estaba bajando la movilidad. Muy buenas noches a todos los compañeros. La siguiente pregunta es más de debates federales. La pregunta sería la siguiente. ¿Cómo usted diseñaría un control biológico de agua de enfriamiento en un sistema de agua? Un cronograma. Compañero Rudy, ¿puedes volver a repetir la pregunta, Ya, por te va favor? a No lo hacer. entendí bien. Si usted fuera un operario, ¿cómo usted diseñaría un control biológico del agua de enfriamiento para el sistema de aguas? Adelante, grupo. Bien, respondiendo a tu pregunta, tal vez sería instalar unos sensores o puede ser realizar un muestreo periódico para detectar microorganismos, ya sean bacterias, algas, hongos y otros, ¿no? También se podría analizar los parámetros clave de temperatura del pH, como pueden ser los nutrientes y tal vez la turbidez. Se podría instalar un biocida oxidante, como usar el cloro, hipoclorito o bromo para atacar estos microorganismos y también biocidas no oxidantes. Estos se podrían aplicar para controlar los organismos resistentes también al cloro y podría ser un mantenimiento y limpieza y por último un tratamiento previo. Y no olvidar la automatización y seguimiento. ¿A qué nos referimos con automatización? Inge, en tema de la automatización, sería que se podría poner algún sensor, ¿no? Que lo haga una limpieza interiormente, como por decir, eh, uno de apagado y prendido, eventualmente como, por ejemplo, en unas bombas que tiene el sensor de, ¿cómo se dice esto? Ay, se me ha olvidado, Inge, ahorita un ratito. Bueno, mientras investigan, vamos Inge, a seguir con... Adelante, adelante. ya. La automatización es el uso de una tecnología automática sin necesidad de una intervención humana. Pues elige. Ya, pero ¿cómo lo aplicamos? Ese es el concepto, ¿no? Pero ¿cómo lo aplicamos? ¿En dónde lo podríamos aplicar? ¿Cómo sería la aplicación? Inge, perdón, lamento mucho interrumpir la pregunta, pero también tenía como, se me ha surgido en la mente, entonces probablemente podría ser como un PLC que podríamos aplicar en ese punto para poder optimizar el proceso, tal vez. ¿Sería idóneo eso, Inge, o cómo lo vería usted? No, Ya, no sé, está bien, una idea. eso es la automatización, la aplicación de un PLC y demás. Pero ¿en qué punto específico lo aplicamos? O sea,
Y yo tengo mi PLC, ¿y qué hago con mi PLC? Llevo a mi torre de enfriamiento y después, si estamos hablando del control microbiológico, ¿no? ¿Qué es el control microbiológico? Es el control de las, por decirles, de las algas que se generan dentro del agua. ¿Alguna vez han visto un agua media turbia, media verde, o en las paredes de las torres de enfriamiento generalmente se hacen puntos verdes, ¿no? Y muchas veces ustedes hayan visto eso. Entonces, ¿cómo lo aplicaría? ¿Qué tenemos que controlar? Hemos dicho grupo. A ver, el grupo quiero que respondan. ¿Qué parámetros tenemos que controlar? Nada. Si ustedes mismos han hablado de eso. O de memoria no van a repetir. Evitar la corrosión. Ya, pero para evitar la corrosión, ¿qué controlamos? La temperatura, Inge. Ok, temperatura, ¿no? ¿Qué más? El pH también podría ser, Inge. Ustedes han hablado, ya, temperatura, pH. ¿El pH cuánto tiene que estar? Tiene que ser un pH en un rango. ¿Puede ser un pH 6? ¿Estará bien? ¿Un pH 6 en el agua de enfriamiento? Inge, según tiene que ser arriba de 6,5 hasta 8,59. Ya, lo ideal es tener mayor a 7, ¿no? ¿Por qué mayor a 7? Ustedes mismos han hablado. Entonces necesitamos un control adecuado de la corrosión. pHs ácidos, ¿qué significa un pH ácido? Que es menor a 7. pHs ácidos me va a generar mayor probabilidad de tener puntos de corrosión. ¿En qué tipo de metales es el más propenso a tener la corrosión? En el galvanizado, Inge, los materiales galvanizados son más propensos. Ya, ¿qué tal el acero inoxidable? Inox. ¿Se puede correr? Eso sí, Inge, pero igual se corroe, pero eso tarda más tiempo en la corrosión, mientras que la galvánica es más rápido en corroerse. Ya. Ustedes han hablado de la picadura, ¿no? Generalmente el acero inox también es más propenso, pero cuando hay pitting se llama, o picadura, corrosión por picadura puntual, o corrosión alcalina. ¿Qué significa? ¿Cuándo se da una corrosión alcalina? ¿Cuándo generamos depósitos en las tuberías y en los intercambiadores? En la anterior clase hemos hablado también de eso, ¿no? Los depósitos siempre se generan. Adelante, a ver, César, dime, si te acuerdas. Bueno, Inge, lo que se hace, las incrustaciones, ¿no? Bueno, de materiales como ser, digamos, minerales, los minerales, por eso cuando se dice alcalina, la cual compone de más minerales el agua, es la cual a temperaturas altas se incrustan al material, que puede ser las de los intercambiadores de calor. ¿Por qué se incrustan a temperaturas altas? Esta es una pregunta de nivel 2, digamos. También lo hemos dicho en la anterior clase. Cuando sube la... Johnny, a ver. Inge, uno puede ser de acuerdo a la presión y la temperatura. Si tenemos mayor presión y mayor temperatura, obviamente vamos a tener mayor corrosión.
Y si tenemos menor temperatura y menor presión, entonces vamos a tener menor corrosión. Pero esto no quiere decir que tenemos que hacer un proceso desde el calentado, después tibio, desde un proceso exotérmico hasta un proceso endotérmico, para tener una reacción al 100% Inge. Ya, entendería que estás hablando de los calderos. O sea, también es aplicable tener esa analogía, pero ahorita estamos hablando de sistemas de agua de enfriamiento. Inge, respondiendo a lo que la pregunta hace rato, ¿no? Era de que a mayor temperatura los sólidos disueltos, bueno, del agua tiende a disminuir su solubilidad de los, ¿qué se llama? De los minerales. Si no me equivoco, eso es Ya. lo que nos dijo la anterior clase. ¿Qué significa eso? Que cuando elevamos la temperatura en el agua, cuando está alcalina, los minerales tienden a bajar su solubilidad y los cuales ya no son solubles, o sea, con el agua, los cuales ya se van impregnando a lo que son las paredes de la tubería. A eso yo entendería, Inge. Bien, muy bien, está excelente. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Uno de los parámetros de control es el pH. pH muy elevados, con temperaturas aún muy elevadas que van a causar que todos los minerales que tenga esa agua vayan decantando, ¿no? El agua generalmente tiene minerales, el agua de enfriamiento tiene minerales, porque el agua de enfriamiento no es un agua desmineralizada, es un agua solamente tratada de sólidos disueltos, ¿no? Perdón, de sólidos suspendidos. Solamente la turbidez se le quita y se lo manda a la torre de agua de enfriamiento. Entonces, si se calienta esa agua, obviamente se va a calentar porque es un agua de enfriamiento. Por ejemplo, donde trabajamos, el agua de enfriamiento oscila en un rango frío de 30 grados y caliente 40 grados. Entonces son 10 grados de diferencia que sube. El agua de retorno a la torre llega con 40 grados. Esa agua, si no tiene un buen control de pH, los minerales que tiene van a empezar a decantar y se van a empezar a incrustar dentro de los tubos de los intercambiadores de calor. Entonces, es importante por eso el control de pH, temperatura. ¿Qué más se controla? Estábamos hablando del control biológico, ¿no? Les hablábamos de las algas, por ejemplo. Me hablaban de los biocidas oxidantes, no oxidantes, etcétera, como el cloro. Entonces, el cloro se puede controlar. Volviendo a la pregunta de la automatización, ¿cómo se automatiza? Ok, yo tengo un PLC y yo lo instalo el PLC, instalo un sensor, por ejemplo, el sensor de cloro lo puedo instalar y yo tengo una especificación, ¿cuánto de cloro tiene que tener esta agua de enfriamiento? Yo voy a instalar en un punto, digamos, en el lado frío lo voy a instalar donde otra vez está yendo esa agua hacia la planta, digamos. Yo instalo en la tubería un sensor, meto el sensor y con un transmisor y un visor que me va a decir, este es tu cloro, ese visor con un PLC lo voy a poder mandar a sala de control y desde sala de control van a poder visualizar cuánto de cloro se tiene en el agua de enfriamiento. Entonces, esa puede ser una aplicación de automatización que decías, ¿no? Bueno, creo que no hay más preguntas. Yo voy a hacer, a ver, una última pregunta. A ver, ¿qué más han hablado? ¿Dónde está su tema? Ya. Una pregunta para cerrar. Esto es más en temas de integridad de equipos. Una pregunta para el grupo. Entonces, ¿cómo mediríamos cuánto se está corroyendo mis equipos o mis tuberías? ¿Cómo yo lo mido? ¿Cómo veo eso? Si bien puedo hacer el control
pero efectivamente no lo voy a poder visualizar, ¿no? Porque todo mi sistema está cerrado y está trabajando. Entonces, ¿cómo podría percatarme o medir cuánto de corrosión, cuánto es la tasa de corrosión anual, por ejemplo? ¿Qué opinan? A ver, adelante, grupo. Bueno, no hay respuesta. Inge, lo podríamos hacer por, eh, ¿cómo se dice esto? Por energía inducida. Electricidad inducida, si no me equivoco, era Inge. A ver, lo más factible que se hace a lo largo de las tuberías de agua de enfriamiento, generalmente en el retorno del agua, la que retorna ya a la torre, se instala una placa de fierro, ¿no? Y eso se llama cupón de corrosión. Entonces se instala esa placa al medio, que es fácilmente lo puedes sacar porque dentro de la tubería tiene un dispositivo incluso especial para poner esa placa. Se pone la placa y no sé, cada 30 días viene el agente de inspección, revisa, digamos, y mide el espesor de la placa. ¿Cuánto ha perdido el espesor? Si ha perdido, no sé, 0,1, 0,5 milímetros, etcétera, ¿no? La tasa máxima debería ser 0,8 milímetros por año, ¿no? O 0,5, depende del tipo de material, etcétera. Mucho depende del material que se use, ¿no? Entonces, sí hay una tasa permitida, digamos. Ok, este equipo o esta tubería va a perder 0,1 milímetros por año. Si pierde más, entonces el control de calidad de agua no está bueno, ¿no? Entonces, esos dispositivos o esas plaquitas se llaman cupones de corrosión. Con eso se controla. Bueno, gracias a este grupo. Muchas gracias entonces.